Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de YouTube Spanish Conjugate. Aquí Julio Cañete, un servidor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos cuestiones que me habéis hecho bastante. Julio, ¿cómo realizas el picking? ¿Cómo realizas la fase de pico de forma antes de una competición? Aplicada al powerlifting, pero como veréis, el vídeo de hoy voy a dar muchos conceptos que vais a poder entender cómo poder aplicarlo a cualquier otra disciplina deportiva. Y segunda cuestión, Julio, referente al powerlifting, a las sesiones SBD. ¿Por qué no las haces? Y cuéntanos un poco más sobre ello. Así que el vídeo de hoy va sobre estas dos cuestiones. Fijaros, recordaros que la progresión que yo sigo es una progresión adaptativa, es una periodización adaptativa, con los principios del conjugado, pero con la premisa de crear adaptación. El conjugado, aunque la gente diga que es algo antiguo, la gente que dice que es una periodización, un modelo de periodización de programación antigua, son las principales personas que trabajan de la manera más prehistórica que hay, que es simplemente controlando o gestionando volumen e intensidad. Punto. Pues como he dicho, esto es una periodización adaptativa y aquí lo que prima es la adquisición de habilidades. No solamente trabajamos, gestionamos la fatiga y la intensidad. Lo que estamos haciendo constantemente es exponernos a diferentes planos, diferentes exposición de fuerza para generar esa coordinación y esa adaptabilidad a largo plazo, de una manera más completa y más compleja. ¿Ok? Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver, voy a poner el ejemplo de cómo hice la última fase de pico de forma anterior a mi competición, mi última competición, la cual, como ya he dicho varias veces, fue la mejor competición de mi vida durante estos 10 años o incluso más compitiendo en powerlifting, donde hice mi mejor total. Voy a empezar el vídeo, antes de irnos a la pizarra, que la veréis ahí en la esquina, está justo detrás mía. Voy a empezar hablando de por qué no hacemos SBD. Como he dicho, esto es un modelo de priorización donde buscamos la adquisición de habilidades, no la eficiencia. El otro día comenté en mi página de Instagram, que para los que no me sigáis, por favor, seguidme, es Julio ACJ en Instagram, y ahí subo diariamente contenido relacionado con el canal y contenido relacionado con mi trabajo de Strength Coach, que es mi trabajo a tiempo completo, ¿ok? Pues vamos a empezar hablando sobre por qué no hacemos SBD. Y la principal razón es porque nosotros no buscamos la eficiencia, buscamos la efectividad. Los ejercicios que nosotros hacemos, las sesiones son sesiones efectivas, no tenemos el objetivo de hacer sesiones eficientes. Aunque bueno, un SBD, como ahora veréis, tampoco creo que no sea ni eficiente. ¿Qué es la especificidad, ¿no? Primero tenemos que empezar con qué es la especificidad o qué considero yo, o en el conjugado que consideramos es especificidad, ya que las sesiones SBD normalmente se aplican en periodizaciones por bloque o periodizaciones lineales, bottom-up, top-down, por esa especificidad antes de la competición. Pero ¿es realmente una sesión SBD específica? Pues fijaros, para que sea específica, realmente tiene que ser a una repetición máxima, ¿ok? Con las reglas de competición y con los estándares de competición. Es decir, estás descansando 1 hora entre la sentadilla y el press de banca, estás descansando 1 hora entre el press de banca y el peso muerto, te estás pesando, estás dando el pesaje, estás haciendo los estándares de competición al dedillo, estás haciendo un 5x5 o un 3x8, eso no sería específico, en mi opinión. Si, por ejemplo, estuvieras haciendo un 5x5 o un 3x8, pretendes hacer una pausa en cada repetición, por ejemplo, en el press de banca. Bueno, pues eso tampoco sería específico. En mi opinión sería más específico hacer la pausa simplemente en el pecho en la última repetición, que es cuando hay más fatiga acumulada. Entonces, ¿es realmente específico? Si no hay un 1RM, si en esta sesión de SBD no buscamos un 1RM, para mí no sería una sesión SBD específica, ¿ok? De nuevo, lo que yo digo es mi opinión y lo que yo predico. Yo no tengo la verdad absoluta, ¿ok? No pretendo desmentir o decir que lo que yo digo es la verdad y lo demás es erróneo para nada, ¿ok? ¿Qué es más específico para ustedes? Esto es una pregunta que hago a todo mi público. ¿Es más específico un 5x5 en una sesión SBD al 80%? ¿O es más específico una single entre el 90 y el 95? Una single entre el 90 y el 95, ¿cierto? Si se hace de manera frecuente un SBD a esas intensidades, sería inviable. Nosotros en el conjugado toda la semana hacemos max effort, que es una single entre el 90 y el 95% o, como bien digo para que me entendáis, primer o segundo intento de intensidad.
Entonces, ¿es especificidad para tus necesidades o para tus inseguridades? Muchas de las personas hacen SBD porque se sienten inseguros. Es que tengo que practicar más en el SBD porque la competición es lo que voy a hacer, me siento inseguro, tengo que practicar más esos 3 movimientos. Entonces, ¿es realmente lo que tú necesitas a nivel mecánico, a nivel de adquisición de habilidades o a nivel de mejoras de tus debilidades? ¿O es lo que tú necesitas o estás buscando a nivel de tus inseguridades? Recordad el vídeo que puse al principio del programa, al principio del canal, hablando sobre la filosofía de entrenamiento y la pirámide de la grandeza. Os dejo por aquí ese vídeo, ¿ok? También os dejo por aquí el vídeo de cómo hago la periodización conjugada. Porque para que entendáis el vídeo de hoy tenéis que entender tanto la pirámide de la grandeza como cómo corro de manera normal, cómo ejecuto de manera normal semanal el método conjugado, ¿ok? Así que lo dejo por aquí. Entonces, si por ejemplo, si eres malo en deadlift porque no controlas tus debilidades, ¿vale? Es decir, no necesitas hacer más volumen. Si eres malo porque no tienes la capacidad de mantener la espalda neutra o porque no sabes bloquear el ejercicio, no necesitas hacer más volumen del deadlift. Lo que necesitas es hacer lo que te va a hacer mejorar. En este caso necesitas buenos días, glúteo hand raise, glúteo hands development, es decir, la máquina de GHD, un montón de trabajo de abdominales, ¿ok? Trabajo dinámico para coordinar esa explosividad y aprender a ejecutar y a ejecutar la fuerza de manera correcta y hacer máximos de peso muerto de manera más frecuente para trabajar esa coordinación intramuscular. Es decir, de todo lo que he dicho, volumen no está en esa ecuación, ¿ok? El volumen submáximo te hace lento y te hace moverte de manera eficiente, por lo cual no vas a mejorar ni tus puntos débiles ni te va a hacer fuerte, y mucho menos si aplicamos tempos o pausas, ¿ok? Así que bueno, esto por un lado, esta es la razón por la que no hacemos SBD, porque sé que ahora cuando veáis cómo hago el picking, muchos me vais a preguntar, Julio, ¿por qué no hay ni una sesión de SBD? Así que ahora lo vamos a ver. Así que vamos al lío. Voy a empezar ahora ya a explicaros cómo se hace el picking de la metodología conjugada de una periodización adaptativa como la que yo promuevo. Os dejo con la intro y comenzamos. Ok chicos, comenzamos. Antes de nada, un breve recordatorio del enfoque de periodización conjugada que yo sigo. Este es un enfoque high-low. Eso significa que tenemos días de alto estrés y días de bajo estrés o estrés moderado. Como ya dije en el vídeo de cómo hago el conjugado de manera normal semana tras semana, la sesión 1 y 2, la primera sesión tanto de torso como de pierna, es donde realizo el max effort. Justo después del max effort realizo el dynamic effort y ejercicios pliométricos. Es decir, estas dos sesiones están enfocadas al desarrollo neural, ¿ok? Para que me entendáis bien, los días de piernas, la semana 1 hago en max effort, buenos días, semana 2 sentadillas y semana 3 peso muerto, ¿ok? Y el dynamic effort es siempre sentadilla, ¿ok? En el primer día. Y en los días de torso, el max effort es siempre un press de banca y el dynamic effort también es press de banca, ¿ok? Luego, en el día 3 y 4, en las segundas sesiones o las sesiones secundarias tanto de piernas como de torso, en piernas realizo el dynamic deadlift, ya que el día anterior solo hice la squat, y el día de banca solamente hago press de banca, ¿ok? Es decir, que ahí no hay confusión. Y en estos días lo que prima es el trabajo dinámico en pierna, y en press de banca, en los días de torso lo que hago es trabajo por repeticiones, y ambos días volumen de accesorios y ejercicios de hipertrofia, ¿ok? Eso es una breve introducción recordatoria para que entendáis cómo voy haciendo los días que, por ejemplo, pongo normal, que es días normales. Entonces, ¿qué es lo que cambiamos cuando pasamos de una semana normal a cuando ya entramos en estas sesiones o semanas previas a la competición? Es muy sencillo. Las últimas 8 semanas aproximadamente, lo que tenemos que primar es la fatiga. La fatiga, sobre todo en las semanas 3, 2 y 1 antes de la competición, la fatiga tenemos que reducirla. Y luego lo que intentamos es aumentar esa especificidad de cara a la competición, ya que nosotros hacemos ejercicios, rotaciones de ejercicio diferentes
o de ejercicio que no es exactamente igual de competición. Entonces, en esta última semana introducimos más el ejercicio de competición. A eso me refiero con esa especificidad, ¿ok? Y trabajamos un porcentaje de volumen, ¿vale? En los ejercicios de la competición. Que ese porcentaje de volumen de ejercicios de competición aumenta un poco, pero con la premisa de bajar la fatiga, ¿ok? Entonces, empezamos. Vamos a empezar por 6 semanas antes de la competición. ¿Qué hice yo 6 semanas antes de la competición? Pues fijaros, el día 1 tuve una sentadilla con barra normal, recta, una sentadilla barra baja de competición con cadenas. Todavía aún recuerdo esta sesión. Esta sesión fue posiblemente la sentadilla más impresionante que yo nunca he hecho. En barra había 266 kilos y en cadena había 64, por lo cual eran 266 kilos abajo y 334 kilos arriba. Estoy muy orgulloso de estas sentadillas, aún las recuerdo. El día 2 tuve press de banca con una tabla, ¿vale? Más el 25% en barras. Y luego el día 3 y 4, es decir, los días de estrés bajo y moderado, normal, no cambié nada. Aquí, esto es un ejemplo de la semana 6. Semana 5, fijaros, esta semana tuve una sentadilla parecida a la de competición, muy pesada, y aquí lo que tuve es un peso muerto parecido al de competición, porque este peso muerto fue con 5 centímetros de bloque, también muy pesado. Es decir, estas dos últimas rotaciones, antes de meterme en la semana 4, fueron ejercicios que no eran de competición, pero eran muy similares a las de competición. El día 2 tuve agarre medio con la multigrip más 25% en cadenas. Y el día 3 y el día 4, esfuerzo dinámico de trabajo normal. Como veis, estos 2 días fueron máximo esfuerzo y estos últimos días fueron de trabajo dinámico. No hay nada diferente aquí a como yo vengo haciendo semanas anteriores, ¿vale? Pero he puesto desde la semana 6 para que entendáis cómo me introduzco en ya lo que sería la fase de picking, en una fase más específica con menos rotaciones. Entonces, la semana 4 semanas fuera, ya empezamos con trabajo por repeticiones, repetition work. El día 1 ya no tengo máximo esfuerzo, tengo trabajo por repeticiones. ¿Y qué hago? Pues aquí hago lo que normalmente la gente hace durante todo el año. Yo solamente lo hago, como veis, 4 semanas antes de competición, que es sentadilla de competición. Tengo un 2x2 entre el 80 y el 85%. Esto depende de cómo te vas encontrando, las sensaciones, ¿vale? Y justo después de este 2x2 con el 80 y el 80, entre el 80 y el 85, tengo un 3x1 entre el 85 y el 90. ¿Ok? Entonces, ya en la semana 4 antes de la competición ya empiezo a meter trabajo por repeticiones. ¿Ok? El día 2, como la banca es más sencilla, en la transferencia, al pasarte al gesto de competición, aún sigo metiéndome esfuerzo máximo. Aquí hice un agarre medio, floor press, un floor press agarre medio a una repetición. Luego, en el día 3 y en el día 4 ya no es normal como anteriormente. Sigo metiendo más trabajo de repetición. Aquí en el día 3 hice un peso muerto, un 4x3 al 75%. Y luego ya, aunque esta semana ella haya hecho algo no específico para competición en el trabajo de torso del máximo esfuerzo, el día 4 de torso sí tengo trabajo por repeticiones. Y aquí meto un 4x3 entre el 80 y el 82%. ¿Veis cómo de algo más inespecífico me voy pasando a poco a un trabajo más específico? 3 semanas antes de la competición. Pues fijaros, la semana 3 antes de la competición, el día 1, que viene siendo el día de máximo esfuerzo de pierna, es donde realizo el segundo intento de mi deadlift de competición. Aquí recuerdo que hice 295 kilos de una manera muy sencilla en una sesión normal. Después de esto, tuve trabajo normal. Tuve Cossack Squat, extensiones de espalda, trabajos de abdominales, ¿vale? Aquí no he puesto todo, simplemente he puesto el ejercicio primordial de la sesión. Pero tanto aquí como posterior como anteriormente, los accesorios, seguimos trabajando accesorios de manera normal. Ojo, con la premisa de no reventarnos con la fatiga. Si yo después de esta sesión hice unas extensiones de espalda que la puedo llegar a hacer con, yo qué sé, con una barra con 60 kilos en el cuello, pues ese día no la haría con una barra de 60 kilos, la haría a lo mejor con 30 o con 20 kilos, ¿ok? Porque lo que prima es llegar fresco, estar potente, reactivo, fresco, para darlo todo el de la competición. Ya 3 semanas antes de la competición no nos vamos a poner más fuertes. Ya vamos a ir con lo que tengamos. Entonces tenemos que llegar de la mejor manera con lo que tengamos. Entonces, 3 semanas antes de la competición, el día 1 tenemos el pico, es decir, el segundo intento de peso muerto. Luego, el día 2, tenemos ya
la barra, un press de banca de competición, pero con cadenas. Es decir, que todavía no es específico del todo. Aunque la semana anterior ya estuvimos haciendo volumen específico de competición. Pero recordad que estamos en máximo esfuerzo. El día 3 sería un día de piernas dinámico. La semana anterior tuvimos un poco de volumen de peso muerto, pero esto es simplemente para adaptarnos, para llegar tuning, es decir, llegar en las mejores condiciones a hacer el segundo intento de peso muerto. ¿Ok? Pero como ya lo hemos hecho, esa semana algo normal de tipo que nos vaya trabajo dinámico, explosivo, que el kilaje da igual, lo que prima es la velocidad para, como vais a ver ahora, llegar fresco a la siguiente sesión de pierna de máximo esfuerzo. Y esta semana, en la última sesión, en la segunda sesión de estrés moderado, ¿vale? De torso, seguimos con la progresión del trabajo por repeticiones. La semana anterior fueron 4x3 entre el 80 y el 82 y esta semana es un poco más de volumen, un 5x3 entre 80 y 82. Es decir, de una semana a otra simplemente una serie más. Luego, 2 semanas antes, la semana 3 antes, hicimos el primer día de máximo esfuerzo, el peso muerto de competición a segundo intento, ¿ok? Y ahora, 2 semanas antes de la competición, el día de piernas de máximo esfuerzo, hacemos la sentadilla de competición, ¿ok? A segundo intento. Aquí, me acuerdo yo que hice también, fue récord, no récord en kilaje, pero fue mi mejor sentadilla que hice hasta mi vida, que fueron 290 kilos de una manera muy sencilla. Un segundo intento muy sencillo. Esta misma semana, justo después del día 1, donde hacemos el segundo intento de competición de sentadilla, tenemos el segundo intento de competición de press de banca. ¿Ok? La semana anterior hicimos algo más parecido al press de banca de competición, pero fue con cadena. La semana anterior hicimos algo que no teníamos resistencia variable, pero era algo que nos limitaba en el kilaje. Fue un floor press. Recordad, en el método conjugado nosotros no hacemos Larsen press. Nuestro Larsen press es el floor press. ¿Por qué? Porque estamos de una manera mucho más estable y también tenemos ese factor pliométrico del impacto de nuestros brazos con el suelo. Entonces, semana 2, sentadilla, segundo intento, primera sesión, máximo esfuerzo de piernas. Máximo esfuerzo de torso, hacemos el segundo intento. Luego, día 3 de piernas, esfuerzo dinámico, lo hacemos de manera normal. Y el día 4 seguimos con la progresión del press de banca de competición. Fue un 4x3 entre el 80 y el 82. Luego hicimos con la misma intensidad un 5x3. Y ahora hacemos el mismo 16 repeticiones, aproximadamente las mismas repeticiones, pero con otro protocolo, un 4x4. ¿Vale? Eso sería ya la tirada más pesada. Ya estamos a una semana antes de la competición. ¿Qué hacemos la semana antes de la competición? Simplemente lo que hacemos es descansar el cuerpo, descansar las articulaciones, descansar el sistema nervioso para llegar lo más fresco. ¿Ok? Esto es un enfoque que lo hemos adquirido del doctor Frederick Hadfield. Hay muchos tipos de hacer el tapering. ¿Ok? Esta semana, one week out, sería el tapering. Nosotros hacemos un tapering muy clásico. Como habéis visto, el método conjugado viene siendo de Yuri Verbashkovsky aplicado a la pliometría. Por eso nosotros siempre tenemos ejercicios pliométricos, ¿vale? Siempre tenemos que tener ejercicios pliométricos porque realmente el conjugado original viene de los rusos del trabajo de pliometría, pero obviamente gran parte de hacer lo que hacemos fue por Luis Simón. Aún así, mi entrenador, como ya he dicho en vídeos anteriores, tiene la influencia de haber estado trabajando con Boris Sheiko durante 5 años. Entonces, todo este trabajo de volumen que metemos de vez en cuando viene por su influencia. Y la influencia que tenemos en el tapering es de un método muy clásico de Frederick Hadfield, donde hay muchos atletas de esa época, del 80, que es que directamente ni iban al gimnasio. Puede ser opcional. Si llegamos aquí con mucha fatiga, ¿vale? Si la segunda semana tenemos 2 semanas fuera de la competición, tenemos mucha fatiga, yo os recomiendo que la semana antes de la competición descanse por completo. Ya no vas a mejorar más. Lo que tenemos que intentar es llegar recuperado. En mi caso, lo que yo hice en mi anterior picking, a la preparación que tuve, fue el día 1, algo de pump, que fue una bell squat, un 3x10 para descansar la espalda, para no meter más carga en la espalda y llegar fresco a nivel lumbar y a nivel óseo, a nivel de espalda, a la competición un 3x10 con el 50%, es decir, al 50% de mi capacidad. Luego hice un poco de reverse hyper, un 3x20 al 50% para descomprimir y oxigenar la espalda baja.
y un poquito de abdominales, un 4x20 al 50%. Como veis, eso me llevó a mí media hora, como mucho. Listo, algo muy sencillo por moverte un poquito, ¿vale? Para el blood flow y para oxigenar los músculos. El día 2, esta semana solamente entré en 3 días. El día 2, ¡pam!, lo hicimos ya de pierna, ahora hacemos de torso. ¿Qué es lo que fue? Pues fue un press de banca, un 3x20 al 60%, muy explosivo y de una manera muy sencilla. Luego un poco de lat pull down, jalón, un 3x15 al 50%, un poco de trabajo de tríceps en cable, un 3x20 al 60% y un poco de trabajo de espalda alta, face pull, un 3x20 al 60%. Como habéis visto, algo muy sencillo. Igual, esta sesión me llevó 20 minutos quizás, ¿ok? Y luego, esta sesión es opcional, yo no la hice, pero si quieres meter una sesión más, puedes meter una sesión de sentadillas de competición y press de banca de convención, unas 8 repeticiones, 10 repeticiones aproximadamente, entre 8, 9 y 10, con tu 35%, ¿ok? Así que esto sería la manera que yo aplico conmigo mismo y con todos mis atletas haciendo el conjugado, porque es una de las mayores dudas que tenéis, Julio. Si el conjugado es algo tan diferente, ¿cómo te metes, cómo transitas a la competición? Pues lo hago de esta manera. Recordar, sin ningún SBD, como he mostrado. Así que nada, chicos, esto es todo. Espero que os guste el vídeo. Si os gusta, por favor, compartidlo. Espero vuestros comentarios, vuestro feedback. Sois bienvenidos siempre, intento responder a todo. Suscribiros al canal. Fijaros, el vídeo anterior tiene más de 3.500, casi 4.000 reproducciones y somos 400 o casi 400 personas suscritas al canal. Así que por favor os pediría que os suscribáis y si queréis estar al día de los vídeos, seguidme en mi Instagram y activar la campanita de notificaciones, ¿ok? Mi Instagram es JulioCJ. Así que nada, un placer serviros, que paséis todo un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, chao.